Entonces el curso de curvas elípticas y formas modulares, y de hecho es más de curvas elípticas que de formas modulares. Yo creo que al final vamos a ver algo de formas modulares, aunque es importante que entiendan cuál es la importancia y la relación que hay entre ambas, y vamos a tratar de, al menos en este curso, que les quede claro, porque de hecho el curso de formas modulares pues puede ser un curso completo. De hecho serán cursos completos de formas modulares, ¿no? Que es una rama importante de la teoría de números actualmente, aunque las formas modulares realmente vienen del análisis, no es una cosa del análisis un poco. Y ahora déjenme avanzar aquí. Ahí está. Entonces, el objeto principal que vamos a estudiar en este curso se llaman curvas elípticas, y de las curvas elípticas es un objeto que se puede entender desde distintos puntos de vista. El principal yo creo que es la geometría algebraica, aunque es de gran utilidad y también es un tema principal en la teoría de números. Entonces, las curvas elípticas son un tema de la teoría de números y de la geometría algebraica. Entonces, en ese sentido, es un tema realmente de la geometría aritmética, que pertenece a lo que es la geometría aritmética. ¿Qué son? Pues son objetos geométricos que caben como en el mundo de la geometría algebraica, es decir, son ceros de ecuaciones polinomiales que me determinan una curva, lo que se quiere decir en geometría algebraica. Aunque cuando se ve como curva compleja, en realidad es una superficie, es un toro, ¿no? Si yo lo entendiera como una curva compleja, eso en realidad es un toro con una propiedad extra, que dice un toro proyectivo. De hecho, la definición formal de curva elíptica es que, lo vamos a ver más adelante, el día de hoy nada más voy a hacer como un panorama general de lo que va a ser el curso, ¿no? Entonces, pero más adelante vamos a centrarnos específicamente. Entonces digo que la definición formal de curva elíptica es que es una curva algebraica proyectiva de género 1, en donde además escogemos un punto racional especial, ¿no? Que sería lo que después va a ser el neutro, porque las curvas elípticas resulta que además tienen una estructura de grupo en sus puntos racionales, y justamente eso es lo que las hace que sean muy ricas, que tengan muchas formas de entenderlas y de estudiarlas, y que sean de gran interés en muchas otras ramas de las matemáticas, como se había mencionado la vez pasada, en particular en la criptografía, en la física, y pues ahora hasta en otras ramas como la química y la biología. Entonces, el curso de curvas elípticas y formas modulares es porque hay una relación, o se le puede asociar a una curva elíptica una forma modular, o en general hay un teorema que se llama el teorema de modularidad, que me dice que las curvas elípticas con ciertas condiciones son siempre modulares, y esto quiere decir que se le puede asociar una forma modular que proviene de una forma modular específica muy concreta. Las formas modulares serían la parte, el dibujito este que está coloreado en la primera foto, y digamos que así se ve porque son funciones holomorfas, entonces tienen su región de holomorfía en los complejos, y entonces estos son como esos dibujitos que aparecen ahí son como sus regiones fundamentales, lo que a veces se llama la región fundamental de una forma holomorfa. También del lado derecho pues tenemos ahí ilustrado, queriendo ilustrar más o menos cómo se ve la suma de dos puntos. Lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero para que vean que tiene estructura de grupo, cómo quedaría si yo me tomo el punto P y Q, entonces cómo se vería el punto P más Q dentro de la curva elíptica. Una operación de suma que hace una estructura de grupo, y a la vez en el dibujito pues vemos que está dividida como en regiones, también no porque sea exactamente así la definición de regiones, pero porque tiene que ver con estas regiones fundamentales de las formas modulares, ¿no? Entonces es lo importante, que las curvas elípticas, aunque se llaman curvas, provienen fuertemente de la geometría algebraica, pero con mucho interés en la teoría de números. Y una nota importante que hay que notar es que las curvas elípticas no son elipses. De hecho, el nombre de curvas elípticas más bien viene de las integrales elípticas, de estas integrales que no se pueden expresar en términos de funciones elementales. Y entonces hay una familia particular de funciones que no se pueden expresar en términos elementales, que se llaman las funciones elípticas, que también tienen que ver con ciertas propiedades complejas, y resulta que uno puede pensar que esas integrales se están desarrollando sobre un objeto geométrico, y justamente ese objeto geométrico donde se están desarrollando, donde se está integrando, pues sería lo que es una curva elíptica. Entonces, o sea, eso lo vamos a ver más adelante en su momento, pero para que vean que las curvas elípticas realmente no tienen que ver con estas elipses, que es lo que la gente piensa de repente. Más bien tiene que ver con toros y con estas funciones cúbicas. De hecho, las elipses son funciones cuadráticas y pues estas son cúbicas. Entonces, para esta introducción, o para esta primera clase, lo que vamos a considerar, o la definición más sencilla para no meternos en estas cosas de género y etcétera, es definir una curva elíptica como los ceros de una ecuación cúbica, ¿no? En dos variables. O sea, es una curva plana, y entonces estaríamos interesados en estudiar los ceros de ecuaciones cúbicas como las que aparece aquí. A ver, Emanuel se juntó. Ok. Perfecto. Sí, entonces, de hecho, esta ecuación 1
no es la forma más general que puede tener una curva elíptica, pero digamos que la mayoría o gran parte de las curvas elípticas, bajo ciertas transformaciones que también vamos a estudiar más adelante, podemos expresar a mi curva como una ecuación cúbica de esta forma, es decir, de la forma y cuadrada igual a un polinomio de grado 3 en el lado derecho, y esta es, digamos, que la forma más típica en la que podemos pensar a la curva elíptica. Aquí es muy importante decir dónde están los coeficientes de la curva elíptica en la A, B y C, y para esta charla los vamos a considerar que están en los enteros, es decir, es una curva elíptica definida sobre los racionales o bien sobre los enteros, aunque en general no es así la situación. Nosotros vamos a tomar cualquier campo y vamos a tomarnos, por ejemplo, el anillo de enteros de un campo, el que sea, o en algún lugar, lo que le llaman alguna place, y entonces los coeficientes podrían estar ahí o en el campo concreto, ¿no? Entonces esta curva elíptica, como saben, es un objeto de la geometría algebraica, son los ceros de una ecuación polinomial, cuyos coeficientes están en los enteros o en los racionales. Entonces, por lo tanto, decimos que la curva elíptica está definida sobre los números racionales o sobre los números enteros, ¿de acuerdo? Es una curva elíptica entera o definida sobre los enteros. Y entonces una de las condiciones para que esta ecuación cúbica o una ecuación cúbica de este tipo sea realmente una curva elíptica es que no tenga raíces repetidas. Eso en realidad el polinomio x, el polinomio en x, el polinomio f de x, el que está del lado derecho de la igualdad, que no tenga raíces repetidas. Eso en realidad lo que quiere decir es que sea no singular. Vamos a ver más adelante que esta condición para este tipo de ecuación presentada en esta forma, con la forma 0,1, quiere decir que la ecuación es no singular. ¿De acuerdo? Acuérdense que de preferencia me gustaría ver sus caras, o sea, me gustaría verlos. Entonces, si están por ahí, con cámara, se los agradezco. ¿Ustedes se ven, se autoven, si yo pongo un poquito más grande sus fotos? No, ¿verdad? Yo veo nomás la pantalla, ¿no? Ah, perfecto, entonces está bien, porque yo aquí los estoy viendo y no pude pasar la imagen a la otra pantalla, entonces los veo yo aquí, entonces los tengo que estar moviendo. Entonces, esto es equivalente a ver que no es singular, pero ahorita entiendo que a lo mejor no tiene ni siquiera idea de qué quiere decir que una curva sea no singular. A lo mejor idea sí, pero concretamente no, si es que nunca han tomado un curso de geometría algebraica clásica antes, ¿no? Pero como estoy seguro que han tomado geometría analítica y algunas otras geometrías, a lo mejor geometría diferencial, entonces tienen idea claramente de lo que quiere decir que no sea singular. Ok. Entonces, definimos la curva elíptica, sí, y en general los dibujos de las curvas elípticas se pueden ver, los dibujos reales, es decir, estos son los dibujos que viven en R, o sea, cuyas soluciones son números reales, pues se ven básicamente de esta forma. O sea, cualesquiera de estas dos formas puede ser. Y ustedes pueden ver aquí que la intersección con el eje en la curva número 1, pues son 3 puntos, eso quiere decir que tiene 3 raíces distintas, explícitamente, y las 3 raíces son números reales, o números, pues sí, números reales en general. Y la segunda caso, como es una cúbica, la ecuación cúbica pues solamente tiene un solo cero real, y los otros dos pues tendrían que ser complejos, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces, pues también serían distintas las raíces, porque un complejo, si tiene una raíz compleja, la otra tiene que ser su conjugado, y un número complejo y su conjugado son el mismo solamente si son números reales, ¿verdad? Entonces, pero no es el caso, estoy pidiendo que sean dos complejos que no sean reales, y entonces se vería de esta forma. Entonces, estas son las dos posibilidades de dibujar una curva elíptica sobre los reales, es decir, de dibujar sus puntos reales, ¿no? Los que ya saben un poquito de geometría algebraica, entonces saben que yo tengo, por ejemplo, los puntos complejos, pero estos serían los puntos reales de esta curva elíptica, o sea, las soluciones en los reales de la ecuación cuadrática, digo, la ecuación cúbica que determina la curva, ¿no? Y entonces estos son la situación. Y la propiedad de esta de ser no singular, aquí, como insisto, como tienen la forma que estamos considerando, pues quiere decir que las 3 raíces complejas son distintas, ¿no? Sus 3 raíces complejas, aunque solamente esté viendo yo aquí las raíces reales. Otra cosa que hay que resaltar es que, dado una curva elíptica de esta forma, como y cuadrado igual a x, un polinomio de grado 3 en x, pues entonces tenemos una simetría clara, ¿verdad? Como aparece el y cuadrado, entonces tengo una simetría respecto al eje x. Entonces, las curvas elípticas, cuando son presentadas de esta forma, entonces siempre son simétricas respecto al eje x. Cualquier otra curva elíptica, en su gran mayoría, o sea, hay unos casos específicos en donde no se puede, pero en su gran mayoría la va a poder llevar a una forma de este tipo, es la forma de Weierstrass reducida, le llaman, me parece, ¿no? Entonces se puede expresar de esta forma. Entonces siempre se van a ver así. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Por supuesto, recorridas o reflejadas, etcétera. Entonces, la primera motivación de por qué las curvas elípticas
la primera motivación que quiero presentar, no que sea la primera motivación que apareció en el mundo, sino la que yo quiero presentar de por qué las curvas elípticas son importantes para la teoría de números, y es porque justamente aparecen de manera natural en muchos problemas de teoría de números, y de hecho en muchos problemas de teoría de números desde hace mucho tiempo, desde antes que incluso se conocieran las curvas elípticas como tal, pero el planteamiento de teoría de números se puede traducir a un problema de geometría algebraica, simplemente interpretándolo adecuadamente, y es ahí donde aparecen las curvas elípticas. Entonces el primer problema motivacional es el siguiente, es la siguiente pregunta, y es que si habrá tres números consecutivos que sean un cuadrado perfecto, ¿no? Es una pregunta muy simple, y nosotros preguntamos, ¿existen tres números consecutivos que sean un cuadrado perfecto? Como ven, es una pregunta muy sencilla que se le pudo haber ocurrido a cualquier estudiante de teoría de números de los primeros semestres de la carrera de matemáticas, ¿no? Existirá, de hecho, como típico problema. Entonces, muchas veces estos problemas no son tan sencillos de resolver, uno necesita desarrollar maquinarias más avanzadas y no se pueden resolver al principio de la carrera. De repente uno tiene que pasar años para que uno pueda entender las soluciones, y muchos de estos ejemplos simples de la teoría de números pues justamente involucran curvas elípticas, y al menos su solución con curvas elípticas queda mucho mejor entendido o es mucho más fácil de entender. Entonces, si yo reinterpreto esta pregunta de una manera geométrica, realmente lo que estoy buscando es tres números consecutivos, que entonces esos tres números consecutivos pueden usar como x más 1 y x más 2, dado x un número entero, y entonces la pregunta es que si ese producto es un número al cuadrado. Como ven, lo que estamos planteando es realmente una ecuación algebraica del tipo y cuadrado igual a un polinomio de grado 3, en donde las tres raíces del polinomio en x claramente son distintas. Entonces, claramente aquí el problema que estamos preguntando es que si esta curva elíptica tendrá soluciones los enteros, es decir, donde x y y sean números enteros. Por si yo encuentro enteros x y y que satisfagan esta ecuación, claramente entonces estaría encontrando tres números consecutivos, x más 1 y x más 2, cuyo producto es un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces es un problema típico, y entonces ahora el problema se vuelve un problema de geometría. Esta curva elíptica tiene puntos racionales o puntos enteros, ¿no? Se convirtió en ese problema. Entonces aquí evidentemente tenemos soluciones triviales. Claramente, si yo pongo x igual a 0, entonces automáticamente y es igual a 0, entonces al menos el 0, 0 me da una solución. ¿Y eso qué solución origina mi problema? Es pues el 0, 1 y 2, porque 0 por 1 por 2 es 0, ¿verdad? Y 0 es un cuadrado, ¿no? Entonces digamos que esta solución es una solución trivial que no me interesa. Entonces la pregunta es más bien que si hay soluciones no triviales. Y entonces recuerden que aquí les estoy poniendo este código de naranja, y este código lo que está realmente invitándolos es a que ustedes piensen la situación. Entonces, lo que típicamente hace un estudiante de teoría de números, o alguien que estudia teoría de números, es tratar de ver si hay soluciones módulo un entero, ¿no? Es decir, porque si hay soluciones de esta ecuación cuadrática en los enteros, entonces si yo reduzco módulo n, entonces esas también tendré soluciones módulo n, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí se ve? Si yo tengo una solución en los enteros, entonces la reduzco esta ecuación módulo n, y en vez de pensarlo en los enteros, lo pienso en los enteros módulo n, y entonces si existe una solución entera, debería de existir una solución módulo n. ¿Esto para qué nos sirve? Pues si ustedes llegasen a encontrar que no existen soluciones módulo n para algún entero n, entonces automáticamente están demostrando que esta ecuación no tendría soluciones. Claro, hay que tener cuidado porque ya sabemos que sí tiene soluciones, al menos la solución trivial. Entonces ahí hay una solución. La solución trivial se reduce, por supuesto, a la solución trivial módulo n, pero podría haber solución trivial módulo n que no necesariamente se levante a una solución en los enteros que sea la trivial. O sea, podría haber soluciones x y y de tal manera que tanto x como y sea congruente a 0 módulo n, y que esa me dé una solución cuando lo bajo. Pero entonces con ese cuidado yo podría tratar de determinar. En particular, ¿verdad? Sería interesante hacerlo no para cualquier n, sino para los números primos, porque si p es un número primo que divide a n y tiene una solución módulo n, entonces también tiene una solución módulo 1 primo, ¿de acuerdo? Módulo del primo que divide a n. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, lo que uno hace cuando es un estudiante de teoría de números y quiere resolver ese tipo de ecuaciones, que por cierto se llaman ecuaciones diofánticas o ecuaciones diofantinas, es tratar de encontrar soluciones módulo primos, y si no encuentro soluciones módulo primo, entonces automáticamente sé que no tiene soluciones la ecuación original, ¿sí? Y si tengo soluciones módulo primo para todo primo, a lo mejor puedo tener una solución. Eso no me garantiza el regreso, ¿no? Si tengo soluciones módulo n, eso no quiere decir que tenga soluciones original en el problema original. Pero ahí se incrementan las posibilidades. Si para todo número n yo tengo soluciones módulo n,
Entonces se incrementan. De hecho, hay teoremitas importantes para polinomios de grado 2, que de hecho me garantizan que si yo tengo soluciones módulo P para todo primo P y para toda potencia de primo, entonces, y soluciones reales, entonces voy a tener soluciones. Es el teorema, sí, que se llama el teorema local global, creo que también es un teorema de Ostrowski, si no me equivoco. Entonces, en otras palabras, para la gente que sabe números p-ádicos, lo que me está diciendo es que si tengo una solución real de una cuádrica y soluciones en los p-ádicos para todo primo p, entonces tendría una solución también en los enteros, ¿no? Ese es un teorema muy importante. Pero bueno, entonces la pregunta es que si tendrá soluciones no triviales en los números enteros, y equivalentemente, como les había dicho, eso es lo que nos estamos preguntando, es si la curva, o esta curva elíptica, tiene puntos enteros no triviales, ¿no? O si existen enteros, ¿no? Esa es la pregunta geométrica. Ok, entonces la respuesta, se las voy a adelantar, la respuesta es que no hay, y de hecho por eso les eché todo este chorro de reducirlo módulo P. La respuesta es que no hay otras soluciones enteras de esta ecuación, y eso es lo que tienen que demostrar en naranja, y la herramienta que tienen que hacer, pues les sugiero que traten de encontrar algún primo para el cual esta ecuación no tenga soluciones, ¿no? Aparte de la trivial, y que vean que las soluciones triviales módulo P solamente se levantan a la solución trivial, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, pero uno se podría preguntar más cosas, ya que es una curva algebraica y me estoy preguntando soluciones en los enteros. Nos podríamos preguntar que qué tal que si existen soluciones en los racionales, ¿no? ¿Será que existen soluciones? A lo mejor no existen soluciones enteros, pero existen soluciones en los racionales. Es decir, existen números racionales x y y de tal manera que satisfagan esta ecuación cúbica. Entonces, por supuesto, si yo llegara a contestar la respuesta afirmativamente, digo negativamente para los racionales, automáticamente la estoy contestando para los enteros. Pero viceversa no es cierto. Podría ser que no tenga soluciones enteras, pero que sí tenga alguna solución racional, ¿no? Es una cuestión, pero de todas maneras es un problema interesante. Es decir, no necesariamente lo quiero resolver los enteros, no todos los problemas estamos interesados en resolver los enteros, sino en los racionales. Entonces la respuesta es que también que no. Y aunque aquí la solución puede ser un poquito más complicada, de todas maneras se puede responder, ¿no? O sea, sabemos cómo hacerle para decir que no. Ok, hay algunas caracterizaciones importantes de las curvas que me ayudan a determinar cuándo sí y cuándo no tienen soluciones. Ok. Entonces, ese es un primer problema motivacional, y hay otro problema, les quiero presentar otro, que también viene en la teoría de números y que es más o menos común y muy relacionado. Entonces, el otro será, habrá enteros que difieren por 5 unidades cuyo producto sea un cuadrado perfecto. O sea, el problema anterior es que si había enteros consecutivos y que diferían por 1, de tal manera que ese producto sea un cuadrado perfecto. Entonces aquí modificamos ligeramente el problema. Aquí decimos que difieran por 5. ¿No? O sea, que sea x más 5 y x más 10, por ejemplo. 3 números, 5 consecutivos, como queramos decirle, de tal manera que sea un cuadro perfecto. Análogamente a la situación anterior, este problema se transfiere a un problema de geometría, en particular de curvas elípticas, cuya ecuación es esta, y la pregunta es la misma: ¿existirán soluciones enteras de esta curva elíptica? Si resolvemos afirmativamente, pues entonces hemos terminado, y si resolvemos negativamente, no. Aquí, si les adelanto el trabajo, en efecto, aquí hay muchas. Aquí les adelanto el trabajo en el sentido que les digo que sí tienen soluciones y les presento algunas de las soluciones. Ustedes pueden ver que si hacen esta sustitución en la curva elíptica, pues me da automáticamente soluciones, y por lo tanto estaría encontrando 3 números 5 consecutivos, o consecutivos pero que difieren por 5, de la curva elíptica. Y de hecho hay un montón. Pero aquí viene otro problema muy interesante, ¿no? Ok, sí hay, pero ¿cómo lo hiciste para encontrarlos? Es decir, ¿habrá un algoritmo, habrá una forma que me ayude a encontrar quiénes son los puntos racionales o los puntos enteros de esta curva elíptica, ¿no? Entonces, una de las cosas que se pueden hacer en curvas elípticas es eso, justamente, que yo puedo determinar, utilizando estrategias geométricas, más que de la teoría de números, utilizando herramientas de la geometría algebraica, yo puedo desarrollar incluso fórmulas y algoritmos para poder determinar, dado un punto, si yo conozco un punto, digamos, con puntos racionales, entonces a partir de ese punto puedo determinar un montón de otros puntos utilizando herramientas geométricas, y vamos a ver esa situación. Y de hecho puedo llegar a determinar todos los puntos, ¿de acuerdo? Utilizando herramientas geométricas. Entonces ahí se ve cómo la geometría pues ayuda a resolver realmente un problema de la teoría de números, ¿de acuerdo? Y aquí la otra pregunta igual es que si hubiera soluciones racionales. Entonces la respuesta es que pues sí, de hecho no nada más hay soluciones enteras, sino hay soluciones racionales que no son enteras, y hay también un montón, y la pregunta es que las puedo determinar. Pues sí, las voy a poder determinar conociendo uno,
va a poder determinar quiénes son las soluciones racionales de la curva elíptica, ¿no? Que también es un problema interesante. ¿Ok? Entonces, gracias a las fórmulas que se pueden obtener, porque yo puedo obtener unas fórmulas para determinar estas soluciones, pues, me puedo ver que hay una infinidad de soluciones, de hecho. ¿Ok? Entonces son de las cosas que vamos a practicar un poquito. Y hay un problema que es también muy típico de la teoría de números, que de hecho es muy antiguo, ha mantenido a los matemáticos ocupados por mucho tiempo y que de hecho a la fecha sigue abierto este problema. Y es el problema que me responde a la pregunta de cómo son los números congruentes, o que si puedo clasificar los números congruentes. Entonces, ¿qué es un número congruente? Entonces, un número entero positivo, de hecho mayor o igual que 1, es congruente si existe un triángulo rectángulo cuyas longitudes de sus lados son números racionales, o sea, cuyos catetos e hipotenusa, o sea, los tres tienen que ser números racionales, y que tenga área exactamente n. Entonces, ese problema muy sencillo que se ven es como un problema de geometría clavada de los griegos, ¿no? O sea, los griegos o de los babilonios, cuando querían calcular áreas de terrenos, pues era lo que querían, ¿no? O sea, yo me puedo construir un triángulo rectángulo con lados racionales, ¿verdad? De tal manera que cuya área sea un número entero. ¿Y cuáles son los números? El problema de los números congruentes es, puedo caracterizar estos números, puedo decir quiénes son. Es decir, yo dado un número, yo te doy 5.874, ¿me puedes decir si es un número congruente o no? Esa es una pregunta. Y otra es, dime cómo son todos, o dónde están, cómo se distribuyen en los enteros, ¿no? ¿Cómo están distribuidos los números congruentes? O sea, se podrá clasificar y decir exactamente. Entonces el problema es este, ¿no? La primera pregunta es claramente, ¿existirán números congruentes? Y pues resulta que sí, en efecto, ¿no? Hay muchos números congruentes, pero bueno, aquí les puse el de librito. Por cierto, esta plática, casi todos, si hicieron su tarea de bajarse el librito que les dije, y de leer el primer capítulo, de empezar a leerlo, todo esto lo estoy sacando yo realmente de ese librito. O sea, le estoy facilitando la tarea número 0, que era leer ese librito. Entonces, porque me gustó la motivación que utiliza para introducir todas estas cosas de curvas elípticas, pues me parece que es una buena forma de motivarlos también, ¿no? Bueno, el hecho es que este librito, seguramente este texto lo escribió él en el 2006, y la verdad ya no tuve tiempo de ponerme a pensar si el 2000, ¿qué estamos? 23, ¿verdad? Es un número congruente o no. No, pero hubiera sido interesante haber visto si el 23 es un número congruente o no, pero en este caso, por ejemplo, el 2006 es un número congruente porque es el área de un triángulo rectángulo que tiene como lados, como catetos, estos numeritos que aparecen ahí. Aquí le puse 23, pero se me hace que me equivoqué. A ver, que no checar. Puse, nada más hice copié, no sé quién sabe qué está pasando con ese dibujito. Ah, no, sí. Sí, es otro triángulo. Aquí me equivoqué. En el pie de la figura no es el 2006 un número congruente, sino el 5. Aquí debería decir 5 en el pie de la figura. Porque o sea, el 5 es un número congruente, pero el 2006 también es un número congruente, es el área de este triángulo. No sé si alcanzan a ver lo que miden los catetos, 340 sobre 3, 117 sobre 5, y la hipotenusa 1781 sobre 15. Entonces, si yo verifico que en efecto estas son las medidas de un triángulo rectángulo, y si cumple el teorema de Pitágoras, y me calculo su área, que es muy fácil, es la multiplicación de los catetos, pues me voy a dar cuenta que el área es exactamente 2006, entonces el 2006 es un número congruente. Pero el de pie de figura lo que quería decir es que en realidad el 5 también es un número congruente, ¿no? Entonces, en realidad más que el 2006 es el 5, es un número congruente. Aquí una cosa importante que recalcar es que los tres lados son racionales, pero podría preguntarme si hay números congruentes cuyos lados sean además enteros, ¿verdad? Entonces, para eso, como que ecuaciones son las que yo tengo que verificar, ya lo dije, uno es el teorema de Pitágoras, o sea, los números congruentes son números que pueden pensarse como soluciones del teorema de Pitágoras, o sea, números que satisfagan la ecuación cuadrática del teorema de Pitágoras, más la ecuación del área que es A por B sobre 2, ¿no? Entonces, si yo me pregunto, por ejemplo, qué números son congruentes, posiblemente sea más fácil entender este problema nuevamente como un problema de la geometría, y entonces tendría que plantear cuáles son las ecuaciones algebraicas y cuáles son los objetos geométricos que me determinan eso. Entonces, ahorita voy a para allá. Entonces, la pregunta es que, ¿hay más números congruentes? Pues la respuesta es que sí, que hay más números congruentes. Por ejemplo, el 6, el 30 y el 5 son números congruentes. Y lo que les decía, el 6, por ejemplo, es un número congruente, pero además es un número congruente entero, porque se realiza como el área de un triángulo cuyos lados son enteros. El triángulo con lados 3, 4 y 5 es un triángulo que tiene área 6, 3 por 4 entre 2, ¿verdad? Y entonces, y ustedes saben que 3, 4 y 5 forman una terna pitagórica, es decir, una solución del problema de Pitágoras. Lo mismo el número 30 con los números 5, 12 y 13, es una terna pitagórica y entonces tiene un área. Y de hecho, pues automáticamente yo sé que si voy a tener una terna pitagórica cuya área sea par, automáticamente lo que va a pasar es que ese número
es congruente, ¿no? El área de ese triángulo. Ojo, ¿no? Estoy diciendo una terna pitagórica cuyo producto de los lados de los catetos sea un número par, para que yo pueda dividir entre 2, porque el área es base por altura sobre 2, ¿no? Y el 5, sin embargo, aparece como un número congruente porque son números racionales, pero aquí lo interesante y lo curioso es que el 5 no es un número congruente de un triángulo con lados enteros. Se puede demostrar que no existen soluciones enteras del problema de los números congruentes para el 5, pero sí existen soluciones racionales, ¿no? Entonces es un problema interesante. No existen, no hay ternas enteras que correspondan a un triángulo de área 5. Entonces más adelante también eso va a ser un ejercicio, ustedes van a tener las herramientas para poder ver quiénes son las soluciones racionales y darse cuenta que no hay soluciones enteras, aunque sí hay soluciones racionales. Entonces todo responde a ese problema. Pero una cosa que seguramente están pensando es que ustedes aquí no ven la curva elíptica, ¿verdad? Hasta ahora dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la curva elíptica? Es el teorema de Pitágoras, que es la forma a cuadrada o c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, y el área que es a por b sobre 2. ¿Qué tiene que ver eso con la curva elíptica? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay mucha historia en este problema de los números congruentes. De hecho, podemos remontar estudios del problema de congruencia de los números congruentes y avances desde Fermat. O sea, Fermat empezó a estudiar estos números congruentes, seguido, por supuesto, por Euler, que básicamente trabajó todos los problemas de teoría de números que existían en la época, ¿verdad? Euler. Legendre, ¿no? En los siglos XVIII y XIX. Entonces, desde Gauss también, Gauss lo relacionó con la reciprocidad cuadrática, y se fijan, los números congruentes tienen que ver con a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con la reciprocidad cuadrática. Ya saben que Gauss dio el teorema de la reciprocidad cuadrática, y posiblemente mucho de lo que él estaba tratando de resolver o de entender era justamente esta cuestión de los números congruentes. Y luego pues tenemos aplicaciones con Jacobi o otras contribuciones con Jacobi, y más recientemente, no sé si han escuchado hablar de la conjetura de Bridge, Swinnerton-Dyer. Es una conjetura muy importante que tiene que ver con matemáticas modernas, en particular con las funciones L. Y entonces resulta que este problema se puede relacionar estrechamente con la conjetura de Bridge y Swinnerton-Dyer. Y de hecho hay un teorema, como vamos a ver, que me dice que si la conjetura de Bridge a Swinnerton-Dyer se puede demostrar, entonces yo también podría resolver el problema de los números congruentes. Este es un problema que involucra curvas elípticas también, la conjetura de Bridge a Swinnerton-Dyer. Y básicamente lo que los relaciona es un teorema de Tunel del siglo XX, que es un criterio condicional que me relaciona este problema con la conjetura que estoy diciendo. Y entonces, actualmente hay trabajo en este sentido, que me relaciona la teoría de números, la geometría aritmética y las curvas elípticas, y además me las relaciona a través de representaciones de Galois, de curvas elípticas, por supuesto, de funciones L y de formas modulares. O sea, este problema tan sencillo y tan aparentemente inocente, actualmente se trabaja. Como les digo, es un problema que todavía sigue abierto. Se han resuelto casos particulares y se tienen ciertos avances. Uno es, por ejemplo, este teorema de Tunel, pero la clasificación completa, o dar la clasificación claramente, todavía sigue abierta, y en parte porque la conjetura de Bridge y Swinnerton-Dyer sigue abierta. Pero digo, hay avances en ese sentido, pero las herramientas que utiliza para entender estos trabajos modernos tienen que ver con curvas elípticas, formas modulares y series L, que son temas muy importantes que están actualmente relacionados. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos a lo siguiente. Entonces, ahora sí, ¿cómo se relaciona el problema de los números congruentes con las curvas elípticas? Entonces, nuevamente resulta que yo le puedo encontrar una curva elíptica que, si encuentro sus puntos racionales, entonces estaría encontrando soluciones al problema de los números congruentes. Entonces, nuevamente estoy transformando el problema de los números congruentes a problemas de curvas elípticas. Y entonces, si me tomo un número, el teorema es el siguiente: que si me tomo un número n mayor que 0, este número va a ser congruente solamente si la curva elíptica y cuadrada igual a x cúbica menos n cuadrada x, esta curva elíptica tiene puntos racionales, es decir, tiene puntos x, y que estén en Q2, pues coordenadas racionales, y por supuesto que no sea triviales en el sentido de que y no es 0, ¿verdad? Porque si y es 0, entonces claramente tengo la solución 0, 0, pero aquí le pido más, incluso que y no sea 0. Y entonces, de hecho, este ejercicio, lo iba a poner en naranja, pero se me pasó, debería haberlo puesto en naranja, es que vean que de hecho hay una correspondencia biyectiva entre estos dos conjuntos. El primer conjunto que aparece aquí es el conjunto de puntos que son ternas pitagóricas, o sea, ABC en los enteros,
no dije que eran enteros, pero a veces deben ser puntos enteros, tal que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, es decir, una terna pitagórica, cuya área, el triángulo rectángulo correspondiente, es decir, a, b entre 2 es igual a n. Entonces, si ven, es justamente el problema de congruencias, que en principio aquí no aparece ninguna curva elíptica, pero que el resultado de este teorema me está diciendo que hay una biyección justamente con los puntos enteros de la curva elíptica. También aquí el XY tendría que ser, con los puntos racionales, el XY tendría que ser puntos racionales en esta curva elíptica. Entonces, fíjense, del lado izquierdo a veces son enteros, pero del lado derecho son X y Y puntos racionales. Entonces estoy solucionando, estoy respondiendo. Ah, no, el ABC también son números racionales, ¿no? Porque el problema del número congruente era con números racionales. Perdón. Entonces, el del lado izquierdo son números racionales y también del lado derecho. Entonces, me está diciendo que hay una biyección. Entonces, fíjense geométricamente más o menos qué está pasando. Lo que pasa es que yo tengo una cuádrica, geométricamente, a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Los ceros de esta función es una ecuación cuádrica, pero estoy cortando con otra cuádrica, que es el a por b entre 2 igual a n, el n es un fijo, esa es otra cuádrica. Entonces, es la intersección de dos cuádricas, me está diciendo, es que eso tiene que ver con las curvas elípticas, ¿no? Entonces, aquí la cosa es que una intersección de dos cuádricas podría pensarse que es una cuártica, ¿no? Es una cosa de grado 4 por teoremas de intersección en geometría algebraica, los que van un poquito de geometría algebraica. Pero lo que estoy diciendo es que esto corresponde con una cúbica. Lo que pasa es que el grado de una curva, el grado de una variedad algebraica no queda determinado únicamente, todo depende de cómo lo meto yo al espacio en el que lo estoy considerando. Si lo meto un plano, solamente si es una curva elíptica va a poder meter como una de grado 3, pero las curvas elípticas podrían ser descritas como ceros de polinomios o como variedades algebraicas de grado 4 también. Entonces, pero si lo meto en el plano, digamos en el plano proyectivo, lo puedo meter como una cúbica. Entonces, eso pasa porque el grado de una variedad algebraica no está únicamente determinado salvo isomorfismo, que se queda determinado por el encaje en el que yo estoy metiéndole al espacio proyectivo en el que está. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo de esa situación. Pero lo interesante, pues, es que estoy obteniendo una curva elíptica. Realmente lo que me está diciendo este resultado es que estoy obteniendo una curva elíptica de esta intersección de dos cuádricas, de la cuádrica que tengo de las ternas pitagóricas con esta otra cuádrica, que es una hipérbola de AB entre 2 igual a n. La intersección me queda una curva elíptica. Y la biyección que hay entre los puntos de una y la otra está aquí dada explícitamente. Entonces, les dejo yo de tarea que verifiquen que en efecto, con este cambio de coordenadas o esta función entre estos dos conjuntos me determina una biyección, y además una biyección dada por funciones polinomiales. Esto en el mundo de la geometría algebraica lo que quiere decir es que son isomorfas, con funciones racionales, de hecho, ¿no? Son funciones regulares. Entonces quiere decir que son básicamente isomorfas en el mundo de la geometría algebraica. ¿Sí? Birregulares, impulsadas por funciones racionales. Y entonces eso hace y esta biyección hace que mi problema de los números congruentes realmente se convierta en un problema de curvas elípticas. ¿De acuerdo? Entonces es una forma un poquito distinta de la anterior, donde el problema de la curva elíptica era inmediato, ¿verdad? Se podía expresar inmediatamente con una curva elíptica. Aquí no, aquí hay que hacer una cierta transformación, es otro problema de teoría de números, cuya solución realmente se transforma en un problema de geometría algebraica, y el problema correspondiente son las curvas elípticas. Ahora, como último ejemplo, quiero presentarles el ejemplo rey por el cual estas teorías de curvas elípticas y formas modulares tomaron tanta fuerza y se convirtieron en una cosa tan importante, y fue básicamente por la demostración de Andrew Wiles del teorema de Fermat, y por supuesto con colaboración de muchos otros matemáticos que desde antes habían aportado ciertas. Ahorita vamos a revisar rápidamente esta historia, pero bueno, tiene que ver con el último teorema de Fermat. Como ustedes ya saben, el último teorema de Fermat lo que me dice es que no existen soluciones enteras de la ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n cuando n es un entero mayor o igual que 3. Cuando n es igual a 1 o 2, yo puedo clasificar todas las soluciones. N igual a 1 es muy claro, n igual a 2 es un problema interesante que también valdría la pena que lo pensaran. Me imagino que ya lo han pensado alguna vez, un problema típico de teoría de números y de geometría algebraica básica, digamos. Tratar de describir todas las soluciones enteras de la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, que es el problema de las ternas pitagóricas, ¿no? Tratar de encontrar quiénes son todas las ternas pitagóricas y poderlas clasificar es un problema sencillo que se puede hacer desde un punto de vista geométrico, ¿no? No es la única forma, se puede hacer como los complejos también, por números gaussianos. Siempre que yo doy un curso de teoría algebraica de números, casi la primera clase vemos ese problema, ¿no? Cómo hacerlo con números gaussianos. Que los dejo, por ejemplo, yo tomo alfa, un número gaussiano, es decir, alfa es igual a la forma a más bi, con a y b números enteros. Entonces, alfa cuadrado vuelve a ser un número gaussiano. Y ese alfa cuadrado resulta que me determina
la parte real, la parte imaginaria y su norma me determinan una terna pitagórica. Es un ejercicio, ¿no? Si alfa es un número gaussiano, entonces alfa cuadrado, la parte real de alfa cuadrado, la parte imaginaria de alfa cuadrado y su norma forman una terna pitagórica en los enteros. Entonces estoy encontrando, así de entrada, estoy encontrando un montón y de hecho estoy encontrando una fórmula general básicamente para encontrar a todas las ternas pitagóricas. Es un problema muy bonito que se hace así rápido, excepto porque no toda terna pitagórica es el cuadrado de un número gaussiano, pero casi, casi. Tendría que, si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta que la fórmula casi te da a todos, con ciertas consideraciones. Entonces este problema, si se fijan, es nuevamente un problema de encontrar soluciones enteras de una ecuación. Es un problema diofántico. Y nuevamente aquí, en principio, yo no veo dónde aparecen las curvas elípticas. De hecho, el truco para asociar esto con una curva elíptica es mucho más sutil, no es tan directo. Incluso el problema anterior, había una biyección entre los puntos y entonces era claro, ¿verdad? La relación. Aquí la relación y la importancia de las curvas elípticas no es tan sutil. Y claramente tenía que ser así, porque si no se hubieran dado cuenta los matemáticos desde hace muchísimo tiempo. Y no, realmente esta relación con curvas elípticas es algo que sucedió en 1980, ¿no? El problema relacional, el teorema de Fermat con las curvas elípticas es gracias a un matemático gringo que ahorita se va a poner, que es el presidente de la Sociedad Matemática de Estados Unidos actualmente. Entonces, para recapitular un poco cómo estuvo la historia del teorema de Fermat, es que en 1637 el matemático francés Pierre de Fermat, o Fermat para nosotros, formuló este teorema a la hora de estudiar el libro de Diofanto de aritmética. Está estudiando ecuaciones diofantinas en el libro de Diofanto de aritmética, un libro muy famoso, y entonces él solía hacer muchas anotaciones en los libros, y en particular esta afirmación del teorema de Fermat lo anotó en el margen de la página del teorema de Diofanto cuando estaba estudiando ciertas cosas. Entonces, afirmó que no tenía soluciones para la prueba, y más aún dijo, de hecho ya se lo sabe, ¿no? Dijo, yo tengo una demostración maravillosa de este hecho, pero no cabe en el margen de la página, ¿no? No lo puedo apuntar aquí, pero tengo una demostración padrísima de estas cosas. El punto es que Fermat no era matemático, él era abogado, él era matemático por hobby, pero no por profesión. Era muy buen matemático en realidad, pero su profesión era ser abogado, y tenía amigos matemáticos. Y lo que acostumbraba a hacer Fermat normalmente era retar o picar a sus cuates matemáticos, ¿no? Decirle, mira, yo no soy matemático y tengo estos teoremas y ahí te va a ver, demuéstralo. Entonces encontraba pequeños resultados, resultados de teoría de números que de hecho son bastante importantes, y se los mandaba, ¿no? Como el teorema de Fermat, o el teorema de Fermat usual, ¿no? El de teoría de números, no el último, sino el de decir que A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P si A y P son primos relativos, el teorema de Fermat clásico, ¿no? Ese que en teoría de grupos se llama el teorema de Legendre, ¿no? El del orden de un grupo, todo número elevado al orden de un grupo. Esa cosa, lo primero lo descubrió Fermat para los enteros módulo P, ¿no? Ese teoremita se los mandaba a sus compatriotas y muchos otros de soluciones de ecuaciones difuidánticas para ver si la podían resolver, y siempre Fermat tenía una demostración ya de lo que... Lo curioso es que no hay registro de que Fermat haya mandado o haya picado a sus compañeros matemáticos con este problema como lo hacía con los otros problemas. No hay registro. Entonces, lo que se cree es, o la teoría más aceptada es que muy probablemente se dio cuenta que en realidad no tenía la demostración y no se fue a corregir el margen de su libro, simplemente se dio cuenta después. Lo que sí se ha encontrado es que Fermat hizo una demostración para el 4, o sea, para n igual a 4, por ejemplo, y de hecho tuvo algunos avances en otras ramas, pero no una demostración general. Y es muy probable que haya hecho la demostración para el caso 4, y a lo mejor... Sí, para el caso 4, porque para el caso 3 fue Kummer, pero para el caso 4, y que haya pensado que esa solución se generaliza, porque de hecho, en la época de Fermat, la demostración del caso 4 utiliza descomposición de números primos en campos numéricos. Y entonces él podría haber estado asumiendo que todos los campos numéricos tenían factorización única, lo cual no es cierto, ¿verdad? Como si ya estudiaron teoría algebraica de números, saben que eso no es cierto. Entonces, muy probablemente eso es lo que él estaba pensando, y en su época no existía la herramienta realmente ni siquiera para pensar, se pensaba que todo era factorización única y que él pensara que fuera cierto, pero seguramente a la hora de estar tratando de ver algunas cosas, se dio cuenta que no. Entonces, nunca apareció en ningún lado, fue hasta que se murió Fermat, que a la hora de estar revisando los papers de su biblioteca, creo que los libros los donaron, y a la hora de estar revisando, creo que Cauchy era en realidad el que estaba revisando los textos, se encontraron con este resultado y dijeron, pues
vamos a resolverlo, y ¿cuál? No pudieron, entonces a partir de ahí se empezó a hacer famoso el problema, y un problema desde 1637 que permaneció abierto con un enunciado muy, muy sencillo, pero que nadie lograba. Y eso, cuando quiere decir nadie, no quiere decir que los grandes matemáticos se pusieron a pensar en eso, ¿no? O sea, grandes matemáticos de todas las épocas se pusieron a pensar en eso. Y a juzgar por la complejidad de la demostración del último teorema de Fermat, que involucra curvas elípticas y formas modulares y funciones L, parece ser que no es posible que existiera una demostración más sencilla o a la altura de la época de Fermat, realmente que le permitiera entender esa demostración. Entonces, desde los siglos XVII a XIX, muchos matemáticos intentaron probar el problema sin éxito, sin que lo lograran. Entonces, este problema también tomó cierta fuerza cuando en 1908 un matemático aficionado también de las matemáticas, Paul Woskey, ofreció un premio por una prueba, lo que les para los intereses. De hecho, la historia de este Paul es muy interesante. Parece que el hombre se iba a suicidar y entonces había puesto fecha. Él le interesaba la teoría de números y siempre hacía cositas como teoría de números, con mucha gente intelectual de la época. O sea, eran pocos los que realmente vivían como matemáticos. Muchos eran otra cosa, ¿no? Y en sus ratos libres se dedicaban a ser matemáticos. Y entonces parece que esta persona tuvo un desaire amoroso y entonces iba a suicidar, y entonces escribió su carta para suicidarse y todo, pero por alguna extraña razón que muy probablemente tenía que ver con las fechas y las horas en las que fue desairado por la mujer que lo rechazó. Eso dice la historia, que la leí en Gaussianos, por cierto, que la pueden ir a ver. Decía que había puesto fecha y hora para su suicidio, entonces que escribió su carta póstuma para que la vieran, pero pues cuando la terminó le sobró tiempo. O sea, le hizo en la mañana y le sobró tiempo, y había dicho que se iba a suicidar a las 7 de la noche. O sea, entonces dijo, bueno, pues ¿qué hago de aquí a que me suicide? Y dice, pues me voy a poner a revisar la demostración de Kummer del teorema de Fermat para el caso 4 y para algunos casos. Entonces se puso a revisar y ¿no? Le pareció muy interesante y empezó a clavarse, claro. Y pues ustedes saben cómo son las matemáticas cuando encuentras algo interesante. Encontró algo interesante y dicen que se clavó tanto que le dio la noche, y el cuate seguía pensando, y cuando se dio cuenta ya le había pasado la hora de su suicidio. Y entonces dijo, ching, ya me pasé y esto está muy interesante. Dice, no me voy a morir, no me voy a matar ahora hasta que yo entienda esto bien, porque esto yo creo que lo puedo demostrar. Entonces intentó demostrar, bueno, el hecho es que el último teorema de Fermat lo ayudó a no suicidarse, le salvó la vida realmente, ¿no? Y entonces después de esta situación no se suicidó, y entonces decidió que iba a ofrecer una gran cantidad de dinero para quien pudiera resolver el teorema de Fermat, porque él evidentemente después de varios años no lo había logrado, entonces decidió pues ofrecer una gran dinero. Entonces revivió, digamos, al teorema de Fermat, porque entonces muchos matemáticos pues dijeron, yo sí lo puedo resolver y además me voy a ganar una buena lana, entonces pues le voy a empezar a dedicar tiempo. Entonces, y de hecho esta persona le puso fecha, creo que dijo antes del no sé qué, del 13 de septiembre de 2017, no me acuerdo exactamente la fecha, de 2007 creo, ni siquiera 2017, 2007, de hecho, porque Andrew Wiles estuvo así cerquitita de la fecha límite, por poco y ya lo pierde. De hecho se ganó este premio, ¿no? Los dejo para que lo chequen. Entonces, en 1980, Frey y Serre hicieron la conexión entre el teorema de Fermat y las curvas elípticas. Hasta los 80 lograron relacionar este resultado, que básicamente lo que dice es que si yo tengo una solución si tengo una solución del teorema de Fermat, entonces le puedo asociar a esa solución, o puedo construir una curva elíptica con esa solución que es semiestable. Eso es lo que hizo Frey y Serre, ¿no? Si yo tengo una solución del teorema de Fermat ABC, entonces puedo construir una curva elíptica con esos números ABC, y esa curva elíptica es semiestable, ¿no? Entonces, luego, relación Rivert, aquí no lo escribí, pero relaciona este problema con la conjetura de Taniyama, de Taniyama-Weil, Nishimura Taniyama-Weil, y que tiene que ver con formas modulares, ¿no? Entonces relaciona, y lo que pasa es que la conjetura de Taniyama-Weil lo que dice es que toda curva elíptica
punto del teorema de modularidad, lo que ahora se llama como el teorema de modularidad, es lo que quiere que es modular, que la forma, que tiene una forma modular asociada con ciertas propiedades, ¿no? O sea, que ese es el teorema de modularidad. Y entonces, lo que había que demostrar entonces con el teorema de Fermat es que esta curva elíptica no es modular. O sea, que la curva elíptica asociada a la solución de un teorema de Fermat no es modular. Ahorita lo voy a repasar nuevamente. Y entonces eso contradeciría la conjetura de Taniyama-Shimura-Weil. Por lo tanto, si demuestran la conjetura de Taniyama-Shimura, entonces estarían determinando la falsedad del último teorema de Fermat. O bueno, la verdad, o sea, estarían demostrando el último teorema de Fermat, es decir, que no existen soluciones racionales. Porque el problema sería suponer que existe una solución racional, entonces me fijo en su curva elíptica, que ya demostramos que es semiestable, y por el teorema de Taniyama-Shimura debería de ser modular. Pero si logramos demostrar que no es modular, entonces automáticamente estaría demostrando el teorema de Fermat, porque eso quiere decir que no existen soluciones enteras, ¿no? O sea que la solución que había supuesto me genera una contradicción. Y entonces en 94 Andrew Wiles presenta una demostración muy importante, la demostraron en un congreso que se organizó en Cambridge, entonces fue todo un evento, pero la presentó en una conferencia, ¿no? Entonces eso no quiere decir que la demostración esté bien, todavía tenían que revisar el paper y eso, y de hecho pues se dieron cuenta que la demostración estaba mal, no que estuviera mal, sino que tenía una cosa que no estaba bien justificada o que no estaba claramente justificada, entonces se preguntaban que por qué sucedía y entonces no podían responder que por qué sucedía, no estaba claramente. Entonces Taylor, que era un estudiante de Andrew Wiles en esa época, organizaron un seminario en Cambridge para estudiar esta situación. Entonces, de hecho, como no querían, o sea, Taylor le pidió ayuda a Wiles, digo, al revés, Wiles con Taylor, entonces estuvieron trabajando sobre esa situación particular y como no querían que nadie les comiera el mandado, ¿verdad? Que nadie sacara la demostración antes, ¿no? Porque una vez que Andrew Wiles saca su demostración y la relación con formas modulares, pero le dicen que está mal, entonces puede haber otros matemáticos que digan yo ya lo corregí y el que se lleve el crédito es el otro, ¿no? El que la demostró finalmente. Entonces, de manera un poco escondida, disfrazan su seminario, un seminario de curvas elípticas para estudiantes de posgrado, donde empiezan a hacer cálculos incomprensibles y se pueden imaginar que para esa época, donde estaban desarrollando todas estas teorías de formas modulares y curvas elípticas, pues estaban todavía los rudimentos, ahorita ya está mucho más digerido, es decir, cuando uno presenta ya un curso de curvas elípticas y formas modulares ya está digerido, ya sabe, las definiciones ya están bien claras, bien precisas, los resultados ya están muy bien organizados, las demostraciones simplificadas, pero en esa época pues estaban haciendo la teoría, entonces abrieron el curso de posgrado en el que se inscribieron como 2 o 3 estudiantes, pero que abandonaron el curso porque pues, no entendían ni para dónde iba el curso, solamente se quedó Taylor y Wiles, y entonces lo que hicieron ahí es que estaban discutiendo estas cuestiones de modularidad y cómo resolver esta situación. Finalmente descubrieron que en realidad podían demostrar esta relación con la conjetura de Taniyama para curvas elípticas semiestables, lo que se llama una curva elíptica semiestable, que es parte de las cosas que vamos a estudiar también en este curso. Y entonces con eso esa demostración estaba correcta y ahora sí se la aprobaron. ¿No? La demostración del último teorema de Fermat es un logro destacado de la historia de matemáticas que involucra obras como la teoría de la geometría algebraica y las formas modulares. Entonces los ingredientes para la prueba pues, fueron la conjetura de Taniyama-Shimura-Weil, que dice que cada curva elíptica sobre los números racionales es modular, y como les digo, ellos realmente demostraron que toda curva elíptica semiestable es modular, les faltó demostrar que realmente toda curva elíptica, toda la conjetura de Taniyama-Weil la demostró después Taylor, Diamond y otro estudiante de ellos más adelante. ¿Quién más? Taylor, Diamond y no, alguien más, está faltando alguien más, demostraron la conjetura. Entonces es esto, ¿no? Si el último teorema de Fermat fuera falso, existiría una curva elíptica que contradiría la conjetura de Taniyama-Shimura. Lo que dice la conjetura de Taniyama-Shimura es que toda curva elíptica es modular, ¿no? Es lo que le está diciendo. Toda curva elíptica es lo racionales. Repito, lo que ellos demostraron no fue esto, sino demostraron que las curvas elípticas semiestables eran modular y demostraron que la curva elíptica asociada a una solución hipotética del teorema de Fermat tenía que ser semiestable. Ok. Entonces la forma, les pongo aquí la forma explícitamente en que cómo le asociaron una curva elíptica a una solución es la siguiente. Si tomo una solución ABC del teorema de Fermat con números racionales, entonces le puedo asociar esta curva elíptica. La curva elíptica y cuadrada igual a x por x menos a a la n por x más b a la n. Entonces a la n y b a la n son números enteros. Y entonces, como ustedes ven, esta es una curva elíptica definida sobre los números enteros. Y entonces demuestran que esta curva elíptica es semiestable, lo que eso quiere decir. Más adelante en el curso vamos a ver exactamente qué quiere decir eso, ¿no? Pero entonces esta curva es semiestable y demuestran además que no puede venir, que esta curva no puede venir de una forma modular. O sea, no cumple la condición de la modularidad.
O sea, y entonces, por lo tanto, eso genera una contradicción con la conjetura de Taniyama-Bell. Entonces, realmente lo que hacía falta, si ven, estoy diciendo la conjetura de Taniyama-Shimura-Bell, lo que hacía falta realmente era demostrar la conjetura de Taniyama-Shimura-Bell, porque esta parte que hizo River ya estaba dada. Entonces, la única cosa que tuvo que hacer, la única cosa, como no es fácil, ¿no? Pero lo que tenía que hacer era demostrar la conjetura de Taniyama-Shimura para tener esta relación con las curvas elípticas. Entonces, si se fijan aquí, la curva elíptica que le está asociando, la primera vez que yo lo vi dije, esto es muy artificial, ¿no? Pues es que a cualquier cosa casi le puedo asociar una curva elíptica de alguna forma, ¿no? Aquí lo interesante no es tanto esa curva elíptica, sino que se demuestre que esa curva elíptica es semiestable, ¿no? Entonces, y es aquí donde la forma que tiene A y B y C nos ayuda a demostrar que la curva elíptica es semiestable, ¿no? O sea, que son soluciones de la ecuación de Fermat. Entonces, bueno, es una forma, la verdad es que yo pienso que es difícil que se les ocurra cómo llegar a ver que esta es la curva elíptica buena que funciona, ¿no? Pero bueno, pues la cosa es que no aparece de un día para otro, ¿verdad? Sino se van construyendo cosas y de repente a Serre y a Frey se les ocurrió o en sus estudios encontraron que esta era la situación, y que esta curva era semiestable. Pues habría que leer el trabajo de Frey y de Serre, ¿no? Para entender la situación, que por cierto está en el libro que les había dicho la clase pasada, el de curvas elípticas y formas modulares, ahí lo pueden leer. Entonces lo que les decía, ¿no? Si suponer que una solución de la ecuación de Fermat existe, entonces a partir de ahí construimos la curva elíptica asociada, y entonces mostramos que esta curva debería de ser modular, y esto debería de contradecirse. O sea, porque se demuestra que no es modular. Mostrar que esta curva debería ser modular. De hecho, lo que se demuestra, esta curva debería ser modular, pero lo que se demuestra es que esta curva no es modular. Aquí me falló. Y por lo tanto, contradiciendo esto demostrando que la curva, contradiciendo esto demostrando que la curva no puede ser modular, contradiciendo la conjetura de Taniyama-Shimura-Bell, porque toda curva elíptica debería ser modular. Aquí hice una mezcla de cosas. Pero se los dije bien, ¿no? Entonces, la curva elíptica que se construye semiestable, pero no modular. Y eso contradice la conjetura de Taniyama-Shimura, por lo tanto, si la conjetura de Taniyama-Shimura es verdadera, el último teorema de Fermat se deduce. Entonces, como pueden ver, esta demostración pues, es nuevamente una demostración que para poderla lograr se tuvieron que establecer grandes puentes entre el análisis y la geometría algebraica y la teoría de números, ¿no? Y que se tuvo que haber desarrollado toda una teoría compleja de curvas elípticas, y esa teoría compleja de curvas elípticas involucra representaciones del grupo de Galois, no sé, lo que se llaman representaciones de Galois. La teoría p-ádica de las representaciones del grupo de Galois tiene que ver con el análisis y con el estudio de funciones holomorfas en el semiplano superior complejo que cumplen ciertas simetrías que son las formas modulares, el entendimiento de eso. Y toda esa teoría, todas esas teorías avanzadas no existían en la época de Fermat. Y de hecho existían como ramas de las matemáticas aparte, eran islotes de la matemática que no estaban conectadas. Y este trabajo de Andrew Wiles y de hecho la conjetura de Taniyama-Shimura y el trabajo de River, de Frey y de Serre establecen puentes entre estas distintas ramas de la matemática, entre la teoría de números, la geometría algebraica y el análisis. Y puentes muy fuertes que antes no se pensaban que existían y que era difícil que para la época de Fermat los pudieran visualizar. Son puentes muy elevados y que reflejan después de todo que las matemáticas no son áreas, que las matemáticas son una, nada más que de repente necesitamos entender profundamente cuáles son estas conexiones, ¿no? Eso es lo que les digo. Entonces, además, digamos que el desarrollo de las matemáticas que se hicieron para demostrar este teorema, un teorema de Fermat, en particular el desarrollo de las curvas elípticas, pues se inició realmente en ese momento, abrió nuevos caminos, nuevos campos de estudio que han dado como resultados cosas muy impresionantes en la matemática moderna, ¿no? Una de las cosas es que nos establece esos puentes, pero que además esos puentes nos han ayudado a demostrar cosas más profundas de la teoría de números, de la geometría algebraica y del análisis, cada una por separado, porque estoy pudiendo pasar herramientas de un lado al otro, ¿no? Estoy pasando herramientas y llevar problemas del análisis de repente a la geometría algebraica y también problemas de la geometría algebraica al análisis, etcétera, ¿no? Entonces, con distintas herramientas se han podido demostrar. Y entonces ha tenido la matemática desde el año 2004, 2005, que se aprobó el teorema de Fermat y que la gente se empezó a meter en esto, ha tenido un desarrollo impresionante en este tipo de áreas, ¿no? Entonces, ahora nada más para concretizar un poco, vamos a ver qué cosa es una forma modular, para que vean que es una cosa del mundo del análisis y una cosa que vale la pena estudiar también,
por lo que hemos visto, pero para que vean que esto es más análisis, ¿no? Entonces, una forma modular de peso K para un subgrupo gamma de SL2Z. SL2 es el grupo que se llama el grupo modular. Ahorita les voy a definir exactamente. Entonces, es una función analítica de H a los complejos. H es el semiplano superior de los números complejos, es decir, es el conjunto de números complejos cuya parte imaginaria es positiva, ¿no? Pues es la parte superior. Entonces, es una función analítica que va de H a los complejos y que satisface esta condición de simetría, es decir, este grupo modular actúa en los puntos justamente por una transformación de medios, digamos, ¿no? O sea, por esta transformación de medios, que es AZ más, al punto Z lo manda AZ más B entre CZ más D, y entonces cuando yo evalúo la forma modular con esta acción del grupo modular, entonces esto me saca, o sea, me queda casi lo mismo que f de z, salvo por un factor, un factor lineal que es la forma cz más d, pero elevado a una potencia k. Ese k es lo que se llama el peso de la forma modular. Y el grupo modular pues es un conjunto de matrices, ¿no? Es el conjunto de matrices ABCD que cumple con la condición de que el determinante es 1 y que con condiciones enteras y que tiene una congruencia en la coordenada d. Ahorita se los voy a poner. Y entonces, esta es una condición de simetría, es una función holomorfa y tengo una acción de grupo que casi me deja invariante, ¿verdad? La función f casi es invariante con la acción de ese grupo, excepto por este factor. Esa es una condición de simetría. Entonces, estas formas modulares son altamente simétricas. Cuando yo trato de dibujar las regiones fundamentales, que son esos arquitos que vieron hace ratito, entonces veo que tienen una simetría muy impresionante que tiene que ver por cómo se manda una de esas regiones a la otra bajo la acción de este grupo modular. Entonces, estoy teniendo la acción de este grupo en el plano superior complejo y las regiones pues, me están determinando dónde están. Entonces resulta que estudiar esta forma modular se reduce a estudiar esta forma modular en una región fundamental, ¿no? O sea, si yo entiendo como en el caso complejo, siempre, ¿no? Y entonces todas estas funciones que cumplen este tipo de condiciones tienen una expansión de Fourier, ¿no? Se pueden expresar como una serie en términos de la exponencial, y esta expansión de Fourier tiene cierto tipo de convergencia, y esa es una cosa muy importante. Entonces recuerden que el grupo modular es un conjunto de matrices de 2×2 con coeficientes enteros con determinante 1, y luego yo puedo fijarme en el subgrupo modular S, que es de tal manera que la última coordenada, o sea, la coordenada, aquí le puse las C, sí, pero se le puede poner en la C o en la D, a lo mejor aquí debería haber puesto la D. La coordenada D es congruente con 0 módulo S. Debería ser la de la coordenada D, no sé por qué le puse C, es la de la esquina de la derecha, ¿no? La coordenada D. Entonces, ese es un subgrupo del grupo de matriz con determinante 1, nada más que aquí se le pide una cierta congruencia, o sea, que la coordenada de abajo sea múltiplo de algún, en esto que se llama también el conductor SS o SN. Y eso me forman subgrupos, y entender cómo es la acción de este grupo en su plano superior complejo y su relación de la acción con las formas modulares es un tema de análisis que es de gran importancia y que, como se ve, esta es la situación que tiene que ver con las curvas elípticas, ¿no? O sea, la importancia. Entonces el grupo gamma de 1, por ejemplo, es el grupo modular, coincide con todo, pero entonces yo podría cambiar esta cosa que se llama el conductor, ¿no? La N. Entonces hay, en la teoría de números, y en particular la teoría de números analítica, aparecen un montón de estas funciones. Euler, los Bernoulli, todos estos trabajaron este tipo de funciones muchísimo, porque muchas de las funciones aritméticas están estrechamente relacionadas con las formas modulares. Digo, con estas funciones modulares. Y muchas resultan ser, de hecho, funciones modulares. Entonces, ahorita vamos a ver algún ejemplo, pero por ejemplo, la función modular de Dedekind es un ejemplo clásico de esta fórmula, y la expansión de Fourier pues se ve de esta forma, ¿no? Este es un producto de Euler, además. Y esta es una forma modular de peso 1/2, y es una forma modular para el grupo modular entero, o sea, para gamma 1. Entonces, para ver cuál es la relación, por ejemplo, que tiene que ver, o una de las relaciones que tiene que ver con teoría de números, el ejemplo típico, que es también el que nos presenta el libro, es, dado un entero no negativo n, queremos encontrar el número de formas en las que se puede expresar como suma de cuadrados de enteros, ¿no? Entonces me tomo un número n, y la primera pregunta es, ¿será que este n es una suma de números al cuadrado? Un problema muy del tipo de teoría de números como el primero que yo planteé. La primera pregunta es, ¿existirá soluciones? Y una vez que tiene soluciones, una pregunta es, ¿cuántas soluciones tiene, no? Entonces, por ejemplo, el 5 es una suma de cuadrados porque es igual a 1 cuadrado más 2 al cuadrado. Ustedes en particular ven que si yo tengo una terna pitagórica, entonces el c cuadrada es uno de estos números. Entonces en particular ya sé que hay un montón de soluciones. Pero una vez que yo fijo el c cuadrado o fijo el número, entonces una pregunta es, ¿cuáles son todas esas
quiénes son todas las soluciones, ¿no? Otro ejemplo son que ustedes saben que los primos de la forma 4K más 1, por ejemplo el 5, y de hecho yo sé, por eso sé que el 5 es de esta forma, todos los primos de la forma 4K más 1 son sumas de cuadrados, está, ¿no? ¿Se acuerdan de ese resultado de teoría de números? El 5, el 13, etcétera, son de la forma 4K más 1, entonces por lo tanto son sumas de cuadrados. Pero aquí la pregunta más interesante es decir de cuántas formas, porque automáticamente esa pregunta responde el original. Si encuentro que de 0 formas es suma de cuadrados, entonces ya sé que no tiene soluciones, ¿verdad? Si encuentro que el número de formas en la que suma de cuadrados es mayor que 1, mayor o igual que 1, entonces ya sé automáticamente cuántas son soluciones. Entonces, de hecho, el problema interesante podría ser tratar de entender de cuántas formas se podrá hacer, ¿no? Y entonces también otra interesante es mover el k, ¿verdad? El número de variables. Entonces yo podría preguntar de cuántas formas es un número suma de 2 cuadrados. Y si ustedes fijan para k igual a 1, de cuántas formas un número es un cuadrado. Es el problema de Gauss de la reciprocidad cuadrática. O un problema de Gauss, ¿no? Para empezar, si un número es un cuadrado, ¿no? Poder decir si un número es un cuadrado y luego la otra es de cuántas formas. En ese caso, cuando estoy trabajando en un campo es algo, o en los enteros es sencillo, ¿no? ¿De cuántas formas? Pues dos, pero cuando estoy en más variables, entonces ya no se vuelve tan sencillo. ¿De cuántas formas un número es suma de 2 cuadrados? ¿De cuántas formas un número es suma de 3 cuadrados? Etcétera, ¿no? Entonces yo me podría preguntar esa cosa. Pues resulta que esa pregunta está íntimamente relacionada con una forma modular que estudió Jacobi, que es la función teta. De la función teta de Jacobi, que tiene esta expansión de Fourier. Como toda forma modular tiene una expansión de Fourier, entonces muchas veces las formas modulares se presentan, de hecho, como su expansión de Fourier. Es esta suma, desde n igual a menos infinito a infinito, de e a la menos pi n cuadrada z. Entonces, donde n es, por supuesto, el número que yo estoy tratando de ver si es suma de cuadrados. Entonces, este es una relación interesante. Esta es una forma modular donde z es un número complejo con parte imaginaria positiva, otra una forma modular en el semiplano superior, y tiene propiedades modulares notables, como van a ver, y una es esa que me ayuda a contar el número de soluciones del problema anterior, y esta forma modular resulta tener peso 1/2. Recuerden que es lo que quise decir el peso, ¿no? Cuando lo hago actuar el grupo modular aquí, me saca un factor lineal al peso 1/2, o sea, peso a la raíz cuadrada. Entonces, resulta que cuando yo me fijo en la expansión de Fourier de esta función, teta, entonces esta función nos proporciona información sobre la representación de 3 como suma de cuadrados. Es decir, los coeficientes de la solución de Fourier me van a ayudar a contar el número de soluciones de los cuadrados. Es una cosa importantísima. Es una serie, una forma modular impresionante, y los coeficientes de esa serie me dicen o me cuentan o me van diciendo cuáles son las soluciones, el número de soluciones que tiene mi problema de la suma de cuadrados. No sé, a mí parece, eso yo cada que lo veo me parece impresionante, que haya series cuyos coeficientes me cuenten cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Siempre es una cosa tan fascinante, ¿no? Edgar, por ejemplo, que trabajó con las conjeturas de Weil, también sabe que la función z de Weil tiene ese tipo de propiedades, ¿no? Una serie que de repente es racional, pero que si yo la expreso en su forma de potencias, los coeficientes están relacionados con el número de soluciones que tiene la ecuación sobre campos finitos. Es otro problema de este tipo. Son como maravillosos, me están contando cosas. Y de hecho eso es lo que hacen las series L en la mayoría de los casos. Son series cuyos coeficientes me dan información geométrica muy importante. En este caso es una forma modular, pero se le puede asociar una serie L que justamente me cuenta, cuyos coeficientes son exactamente esos numeritos que estoy buscando. O sea, el número de soluciones que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo puse, no lo puse. Ay, me salté una diapositiva. Ajá, sí, yo aquí estoy denotando por R, 2n, es el número de formas de representar a n como suma de 2 cuadrados. Entonces el número de abajo puede ir variando, ¿no? R3n sería el número de soluciones en forma de 3 cuadrados, etcétera, y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, para n igual a 5, yo tengo que R25, es decir, el número de formas que tengo de expresar a 5 como suma de 2 cuadrados es 4. Entonces eso quiere decir que se puede expresar de 4 formas 5. Entonces es muy fácil, ¿verdad? Porque como son sumas de cuadrados, entonces si yo encuentro una solución, entonces las diferentes conjugaciones positivas, negativas, las tengo. Entonces había visto, por ejemplo, que 5 era igual a 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Más 2 al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, pero entonces también menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, y esas combinaciones me dan todas las soluciones, y se demuestra que son todas, ¿no? Justamente. Entonces yo puedo encontrar una fórmula para estas cosas. Entonces, les decía que la forma de Jacobi es la forma modular de peso 1/2, y la forma en que se relacionan la forma modular
la función generatriz para la representación de enteros como suma de cuadrados se relaciona con la función θ mediante esta relación, que f de q es igual a θ de ti con q igual a menos pi tau. En este momento yo estoy siendo demasiado vago porque pues, realmente para entender esto correctamente hay que entender un poco las formas modulares y meterse a esa relación. Pero la cosa es que yo puedo, la función generatriz, que es digamos la expansión en términos de Fourier, ¿verdad? El coeficiente de Fourier, los coeficientes exactamente me están dando los valores de esta función Rn de k y se relacionan con la forma modular de Jacobi haciendo esta sustitución, ¿no? O sea, con q igual a la menos pi tau, f de q sería esto, y entonces así se relaciona. Entonces, queda claro que entender esta forma modular de Jacobi automáticamente me está dando mucha información sobre estas representaciones en términos de cuadrados. Ok, entonces nuevamente es una relación. Entonces aquí nuevamente pues, la pregunta es cómo se relacionan estas cosas con curvas elípticas, ¿no? Y bueno, una relación ya se puede ver con lo que yo había dicho, ¿verdad? Porque las formas, hay una fórmula más o menos canónica de a una forma elíptica asociarle una serie L, y ahora esa serie L cuando proviene de una forma modular, ¿no? O sea, cuando es la expansión de Taylor de una forma modular, por ejemplo, ¿no? O sea, la expansión de Taylor, la expansión de Fourier de una forma modular, ¿no? Entonces, si esa serie L, por ejemplo, estaría relacionada. Entonces, bueno, básicamente lo que yo quiero que vean es que hay relaciones profundas entre todas estas ramas, ¿no? Entre el análisis de las formas modulares y las curvas elípticas, y relaciones profundas. Y nada más, finalmente, a lo mejor vale la pena que entiendan qué son las series L. Entonces, si yo tengo una función aritmética que muchas veces puede ser una forma modular o un carácter de Dirichlet o alguna función de importancia, yo le puedo asociar una serie L. Entonces, básicamente una serie L es una serie de este tipo, ¿no? Que es la suma desde n igual a 1 infinito de f de n entre n a la s, ¿no? Es una serie de este tipo. Aquí voy moviendo el n. Y bueno, aquí los coeficientes o los números de estos fn, pues se ve que tienen importancia aritmética, depende de cuál sea la función. Y entonces esa es la cosa, ¿no? Aquí esa fn podría ser la función esa que me cuenta el número de representaciones que va al cuadrado. Entonces, si yo tengo esa serie, una pregunta sería, ¿esa serie se puede relacionar con una forma modular? Quisiera decir que es forma modular o no es modular, esa serie L, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si yo tengo una curva elíptica, para una curva elíptica sobre Q, yo le puedo asociar esta serie L, y aquí donde a la n, para los n igual a un número primo, va a ser el número de puntos racionales o el número de soluciones que tiene la ecuación de la curva elíptica sobre el campo finito Fp. Entonces, si yo me fijo en la curva elíptica que tengo, y me fijo en su reducción módulo P, y me fijo ahora en las soluciones que tiene módulo P, y las cuento, entonces ese numerito AP más 1, ese numerito más 1 o menos 1, ese es AN. Más adelante vamos a ver precisamente cómo es esa cosa, ¿no? El numerito AN es el número de puntos racionales más menos 1, ¿no? Digamos. Y ese más menos 1 tiene que ver con una cuestión de la curva. ¿Puede ser contado con multiplicidad? ¿Perdón? ¿Ese número que cuenta las soluciones con multiplicidad o sin multiplicidad? Sí, son las El AN. soluciones distintas de la curva elíptica. Distintas. Sí. Ajá, las soluciones que tiene en el campo finito, la curva elíptica. Como la curva elíptica tiene que ser suave, no tiene sentido hablar de multiplicidad. O sea, es decir, todos tienen multiplicidad 1, no hay como puntos dobles. Si la curva elíptica tuviera como puntos de tangencia o de autotangencia, entonces en ese punto sí podría tener multiplicidad. Pero como la curva es suave sobre el campo finito, o sea, si la curva elíptica sobre el campo finito es suave, entonces nuevamente una curva elíptica, entonces todos los puntos tienen multiplicidad 1. Entonces aquí no hay problema de eso. Si fuera una cúbica arbitraria, pues sí. Pero si la curva elíptica, la reducción es una curva elíptica, entonces yo voy a poder contar el número de soluciones que tiene la curva elíptica sobre un campo finito, y ese sería el AP. Y resulta que los AN se pueden construir a partir de los AP porque es como una condición multiplicativa en general. Pero entonces, bueno, la cosa es que esa es la serie L asociada a una curva elíptica, y entonces, pues, tratar de entender cómo es esa serie L, pues por supuesto que me dice muchas cosas. En particular me va a poder decir cosas sobre las soluciones que tiene la curva elíptica son módulo primos, ¿no? Y ya habíamos visto, por ejemplo, antes, que si yo demostrara que no tiene soluciones para algún primo, entonces la curva elíptica tampoco obtendría soluciones racionales. Entonces es de interés, desde el punto de vista de la geometría diofantina, de problemas diofantinos, tratar de encontrar esa serie L, pero además tiene muchas otras implicaciones, como la conjetura de Swinnerton-Dyer tiene que ver con estas series L, la conjetura ABC también tiene que ver con estas series, etc. Entonces, muchos problemas de teoría de números y en aritmética actualmente. Y el teorema de modularidad, por cierto, también, ¿no?
Entonces, para formas modulares, la serie L está relacionada mediante el teorema de modularidad. Dice, para una forma modular referente a la serie R de Dirichlet asociada es esta, ¿no? Entonces, la serie R de Dirichlet asocia una forma modular, y entonces donde los ANTF son los coeficientes de la expansión de Fourier de la serie. ¿No? Y entonces aquí se ve nuevamente, o sea, se va dejando ver cuál sería la relación con el teorema de modularidad de la curva elíptica, porque entonces a una curva elíptica yo le puedo asociar su serie L, y la pregunta es si esa serie L es modular, y quiere decir que los coeficientes coincidan con los coeficientes, con esta serie L de alguna forma modular. Básicamente eso es lo que quiere decir que una curva elíptica sea modular. Entonces esa es la cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la función z de Riemann, la usual, es en realidad también una serie L, y es una serie L piquísima, ¿no? Entonces la función z de Riemann se define como la suma de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n a la z, nada más que ahí la función aritmética es la función constante 1, ¿no? La función que estamos trabajando. Y esta función z también tiene un producto de Euler, es decir, se puede expresar como un producto de ciertas expresiones racionales que dependen de los números primos, ¿no? Como este es un gran resultado que también cumplen las series L, ¿no? o la mayoría de series L que vamos a estudiar. Entonces, las series L están conectadas con representaciones de enteros como suma de cuadrados, como ya hemos visto anteriormente, y la función generatriz para representaciones de enteros como suma de cuadrados es una serie L, que es una serie de Dirichlet, ¿no? Entonces, aquí se ve la relación. Entonces, las series L son poderosas herramientas que conectan teoría de números, curvas elípticas y formas modulares explícitamente a través de este teorema de modularidad, y su estudio revela profundos vínculos entre diferentes áreas de las matemáticas, y actualmente son guías de investigación en diversas direcciones. Y entonces, como referencias para todo esto, por supuesto les dije que casi todo lo que saqué de aquí es del librito de Rendón, de Álvaro Rendón, se lo recomiendo, que de hecho es tarea que lo lean, ¿no? Como acompañante del curso, les va a servir mucho porque está, o sea, les digo, está muy bien explicativo y muy bien motivante. Y las matemáticas que presenta son fáciles, y ya las cosas serias las vamos a estudiar. Pero si quieren leer un poquito más sobre estas cosas, pues está el artículo original de Andrew Wiles, en particular si quieren ver las cosas con el teorema de Fermat, que se llama Modular Elliptic Curves and Fermat Last Theorem, que es un paper en Annals of Mathematics del 95. Es un paper de 200 páginas, o sea, y no es fácil de leer, pero si lo quieren, ahí está la referencia. El libro de curvas elípticas de Silverman es una referencia también muy buena para entender todo este tipo. El libro de texto del curso, que se llama Elliptic Curves, que es que también están las notas en internet, de Milne. También hay otro libro de aritmética y literatura, no tanto, pero el libro de Hausmüller, que ya les había comentado también la clase pasada, de curvas elípticas. El teorema de Tunel lo pueden ver en este paper, que se llama Classical Diophantine Problems and Modular Forms of Wave 3 Half, en Invenciones Matemáticas, en 1983. Henry Darmon, que por cierto yo lo conozco, Henry Darmon fue parte de mi comité doctoral en McGill. Henry Darmon tiene un articulito muy fácil de leer que se llama Rational Points and Modular Elliptic Curves, que también se los recomiendo. Don Zagier, una personalidad en estas ramas de las matemáticas, que tiene un artículo que se llama Modular Forms and Differential Operators. Hecke, Lectures on the Theory of Algebraic Numbers, es un libro de Hecke. Ram Murthy tiene un librito, pero eso es como para aprender cosas de formas modulares en general, que uno puede estudiar, se llama Problems in Analytic Number Theory. Y bueno, el libro el que les digo que va a ser esta primera plática, el de Elliptic Curves, Modular Forms and Their L Functions. Es un librito que tienen como tarea leer de acompañamiento durante este curso. Entonces no sé si tengan alguna duda. Como les digo, este es un panorama general de lo que va a ser este curso, posiblemente centrándonos mucho más en toda la teoría de las curvas elípticas y viendo ahí hacia la final del curso estas cosas de formas modulares y de series L y su relación, ¿no? Porque como les digo, es un tema también complejo y muy amplio, pero como para dejarle la puerta abierta. ¿Alguna duda? ¿Comentario?